En el hermoso crepúsculo otoñal de Boston, Caroline Brown salió apresurada del antiguo edificio de piedra de la Universidad de Harvard. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento frío, y sus delicadas manos agarraban un bolso de cuero lleno de exámenes. Como profesora asociada de literatura comparada, Caroline se encontraba en una posición difícil. Su encanto intelectual era bien considerado entre los estudiantes, pero el camino hacia la titularidad seguía siendo empinado. Profesora, tengo una pregunta. Caroline miró su reloj mientras se detenía para dirigirse a una estudiante en el pasillo. La hora en que su hijo, Ethan, debería haber regresado de la escuela había pasado hacía mucho tiempo. Lo siento, Jen. ¿Podrías enviarme un correo electrónico hoy? Mi hijo me está esperando. Decir el nombre de su hijo trajo una sonrisa involuntaria de orgullo al rostro de Caroline. Ethan, de 15 años, tenía las mejores calificaciones del estado, mostrando un genio particular en matemáticas y ciencias. Justo el mes pasado, se había clasificado para las preliminares de la Olimpiada Nacional de Matemáticas como el concursante más joven. Subiendo a su Volvo un poco viejo, estacionado en el aparcamiento de la universidad, Caroline suspiró. Aunque el apartamento de la facultad estaba a solo 10 minutos del campus, hoy incluso esos 10 minutos se sentían largos. Había recibido una llamada de su madre, Elizabeth, esa mañana. Caroline, estoy planeando el Día de Acción de Gracias. Espero que tú y Ethan vengan. No era una pregunta, sino una declaración. Las palabras de Elizabeth siempre llevaban tal fuerza. Ejercía su autoridad desde una gran casa en un exclusivo suburbio de Boston. Y, en la última parte de la llamada, como de costumbre, el tema había cambiado a su hermana, Rebecca, y a su sobrina, Amy. A Amy le han dado un solo en su recital de baile, había dicho su madre. La maestra dice que es la más talentosa de su grado. Caroline había escuchado en silencio. Cuando se mencionaba a Amy, la voz de su madre adquiría un orgullo especial. Amy, de 12 años, hija de Rebecca, tenía calificaciones promedio, llevaba una vida escolar promedio y estaba rodeada de amigos promedio. Para Elizabeth, era la nieta perfecta. Mientras tanto, los extraordinarios talentos de Ethan eran tratados casi como si fueran algo de lo que avergonzarse. Hablando de eso, ¿tu Ethan sigue siendo un niño tan extraño? Deberías involucrarlo en actividades más normales. Leer libros todo el tiempo no desarrollará sus habilidades sociales. Caroline apretó el volante con fuerza. No creía que su madre no amara a su nieto, era solo que su amor siempre estaba condicionado. Al abrir la puerta del apartamento, encontró a Ethan sentado en el suelo del salón, absorto en cálculos frente a un complejo experimento científico. El chico se apartó inconscientemente el largo flequillo de la cara. Ethan, siento llegar un poco tarde. Su hijo levantó la vista y se encontró con la mirada de Caroline. Los ojos de Ethan eran de un azul brillante, al igual que los de su padre, que los había abandonado hacía 5 años. Después del divorcio, su exmarido se había mudado a California y había formado una nueva familia. Se había convertido en alguien que solo enviaba mensajes ocasionales en cumpleaños y días festivos. Está bien, mamá. Estaba tan interesado en mi experimento que ni siquiera me di cuenta de la hora. Caroline se sentó junto a Ethan y le preguntó sobre su experimento. Los ojos del chico se iluminaron mientras comenzaba a explicar con entusiasmo las complejas fórmulas e hipótesis escritas en su cuaderno. Escuchando sus palabras, Caroline sonrió para sus adentros. La pasión y la inteligencia de Ethan encarnaban los valores que más apreciaba. Por cierto, la abuela llamó hoy. Nos han invitado para el Día de Acción de Gracias. La expresión de Ethan se nubló momentáneamente. No dijo nada, pero Caroline lo entendió. Las vacaciones en casa de Elizabeth eran dolorosas para él. Mientras Rebecca y Amy recibían una atención excesiva de su madre, los logros de Ethan eran constantemente infravalorados o completamente ignorados. Podrás ver a Amy, dijo Caroline con optimismo. Está bien, respondió Ethan con torpeza. A pesar de tener edades cercanas, los dos primos no tenían casi nada en común. Y la abuela está preparando una cena especial. Ethan asintió en silencio. Le recordaste mi alergia a los mariscos. Por supuesto, se lo he dicho muchas veces. No te preocupes. Caroline le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Ethan. Su alergia no era grave, pero aún requería precaución. A Elizabeth y Rebecca se les había recordado varias veces. Esta vez podría ser diferente, dijo Caroline con esperanza. Tal vez nuestra relación con la abuela mejore gradualmente. Ethan pareció estar a punto de decir algo, pero dudó y se detuvo. En cambio, se encogió de hombros ligeramente y volvió a su experimento.
Sin embargo, Caroline notó algo que brilló brevemente en sus ojos, una emoción compleja que era a la vez duda y determinación. De pie en la cocina, Caroline pensó mientras sacaba los ingredientes de la cena del refrigerador. Tal vez el Día de Acción de Gracias sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Su relación con su madre era complicada, pero seguía siendo su familia. Para Ethan, las conexiones con su abuela, tía y prima deberían ser importantes. Fuera de la ventana, las últimas hojas de otoño bailaban con el viento. Caroline pensó de repente, la vida, como las hojas, finalmente cae al suelo. Y luego comienza una nueva temporada. Continuó preparando la cena en silencio, con la esperanza de que la reunión familiar del Día de Acción de Gracias marcara un nuevo comienzo para ella y Ethan. La mañana del Día de Acción de Gracias comenzó con un cielo azul claro. Caroline se había levantado temprano para hacer los preparativos finales para la guarnición que planeaba llevar. El dulce aroma del pastel de calabaza flotaba por todo el apartamento. Ethan, ¿estás despierto? Me gustaría salir a las 10. Caroline llamó a la puerta de su hijo. Al otro lado de la puerta abierta, Ethan ya estaba vestido, con su portátil extendido sobre la cama. Su expresión era seria, concentrada en algo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Caroline con curiosidad. Ethan cerró la pantalla de su portátil con una mirada ligeramente sorprendida. Solo un proyecto escolar. Estaba reuniendo materiales para la feria de ciencias. Caroline decidió creer las palabras de su hijo. Ethan nunca le había mentido antes. Ya veo. Pero cuando lleguemos a casa de la abuela, tendrás que guardar el ordenador. Valoremos nuestro tiempo en familia. Ethan asintió en silencio, pero sus ojos tenían algo parecido a la determinación. Mamá, ¿puedo llevar mi teléfono inteligente? Por supuesto, pero cuida tus modales en la mesa. Subieron al coche y se dirigieron hacia la casa de Elizabeth en los suburbios de Boston. Árboles de colores otoñales bordeaban ambos lados de la carretera, presentando un paisaje típico del otoño de Nueva Inglaterra. Mamá, dijo Ethan en voz baja, hipotéticamente hablando, si hubiera pruebas de que alguien estuviera intencionadamente tratando de causar daño, ¿qué harías? Caroline se sorprendió momentáneamente por las palabras de su hijo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién causaría daño? Es solo una pregunta hipotética. Legalmente, necesitas pruebas, ¿verdad? Caroline frunció el ceño. Sí, pero... Ethan, ¿te preocupa algo? El chico respondió mientras miraba por la ventana. No, solo estaba pensando en algo que discutimos en la clase de ética en la escuela. La conversación fue extraña, pero antes de que Caroline pudiera preguntar más, llegaron a la impresionante casa de Elizabeth. La casa de estilo colonial, con paredes exteriores de color crema, una puerta roja y marcos de ventanas, parecía sacada de una revista con su aspecto perfecto. La puerta principal se abrió y apareció Elizabeth. Como siempre, su cabello plateado perfectamente peinado y su elegante suéter de cachemira personificaban a la elegante abuela. «Por fin estáis aquí», dijo a modo de saludo. Su mirada recorrió a la pequeña familia que tenía delante, con un toque de decepción evidente en sus ojos. Caroline levantó la maleta y asintió en silencio. En el salón, Rebecca y Amy ya habían llegado. A los 32 años, Rebecca parecía sacada de una revista de moda, gracias a su ropa cara y maquillaje perfecto. «Caroline, ¿cómo has estado?», preguntó Rebecca con voz dulce. Había calidez en sus palabras, pero sus ojos eran fríos y calculadores. Caroline sonrió débilmente. «Bien, ocupada, pero bien. Ethan lo está haciendo muy bien en la escuela». «¡Qué bien!». La voz de Rebecca carecía de interés. Amy bailó recientemente un solo en su recital. Todos quedaron maravillados con su talento. Elizabeth asintió con orgullo. «Sí, Amy es realmente especial. Mira su boletín de calificaciones». Sobre la mesa había un boletín de calificaciones con notas B promedio exhibidas con orgullo. «Vaya, eso es maravilloso», dijo Caroline sin sentirlo. Mientras tanto, Ethan puso los ojos en blanco ligeramente y se encogió de hombros. «¿Qué hay de Ethan? ¿Sigue absorto en esos inusuales pasatiempos?», preguntó Elizabeth. Caroline puso una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Ethan tiene las mejores calificaciones de su clase, madre. El mes pasado se clasificó para las preliminares de la Olimpiada Nacional de Matemáticas». Elizabeth hizo un gesto con la mano. «Sí, pero, ¿qué pasa con sus habilidades sociales? ¿Tiene amigos?». Ethan se quedó en silencio, pero sacó su teléfono inteligente, fingiendo revisar algo. Caroline no se dio cuenta de que en realidad había pulsado el botón de grabar. «Bueno, vayamos a la cocina», cambió de tema Elizabeth.
Rebecca, ¿nos ayudas? Mientras las tres mujeres se dirigían a la cocina, Ethan y Amy se quedaron en el salón. ¿Así que sigues haciendo esos experimentos científicos raros?, preguntó Amy, arrugando la nariz. Sí, respondió Ethan concisamente. Estoy investigando alérgenos alimentarios ahora. Amy se encogió de hombros con desinterés y volvió a su tableta. Ethan se acercó silenciosamente a la cocina y miró por la rendija de la puerta. En la cocina, Elizabeth y Rebecca estaban susurrando algo. ¿Estás segura de que esto está bien? La voz de Rebecca sonaba ansiosa. Por supuesto, respondió Elizabeth con un tono decidido. Necesita una pequeña lección. Caroline también. Ya he tenido suficiente de su actuación de madre perfecta. Pero la alergia. No te preocupes. Es una pequeña cantidad, por lo que no debería causar una reacción grave. Solo causará algunas molestias. Es bueno que su hijo genio muestre debilidad como los niños normales. Cuando Caroline regresó, cambiaron rápidamente de tema. Oh, Caroline. Elizabeth puso una sonrisa. Estaba preparando pollo especial para Ethan. No te preocupes, nada de mariscos. Gracias, madre. Caroline se sintió algo aliviada. Mientras continuaban los preparativos de la comida, Ethan regresó al salón y guardó su teléfono inteligente en el bolsillo. Su expresión mostraba emociones complejas, miedo, pero también determinación. La mesa del comedor estaba dispuesta con platos abundantes, pavo, salsa de arándanos, puré de patatas y platos individuales de pollo. Elizabeth colocó un plato delante de Ethan con especial cuidado. En la mesa para 6 personas, Elizabeth se sentó primero, con Rebecca y Amy a su lado. Caroline y Ethan se sentaron frente a ellas. Demos gracias por poder comer todos juntos, dijo Elizabeth con una sonrisa desprovista de calidez. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose momentáneamente en el pollo especial colocado en el plato de Ethan. Caroline miró a Ethan. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ethan asintió en silencio, agarrando secretamente su teléfono inteligente debajo de la mesa. Había estado grabándolo todo. Primero, un brindis. Elizabeth levantó su copa de vino por la salud y el éxito de la familia. Todos hicieron sonar las copas. A Amy le habían dado un zumo de uva especial, pero su rostro mostraba una expresión de ansiedad, como si presintiera que algo especial estaba a punto de suceder. Ethan simplemente tomó un sorbo silencioso de su vaso. Ahora, por favor, disfruten, animó Elizabeth a todos. Todos empezaron a comer. Rebecca y Elizabeth intercambiaban miradas significativas ocasionalmente. Caroline no se dio cuenta, absorta en escuchar la historia de Amy. Ethan miraba fijamente su plato en silencio. El plato de pollo, supuestamente especialmente preparado, parecía pollo asado con hierbas normal. Cogió el tenedor y cortó un trozo. Caroline se dio cuenta del comportamiento de Ethan. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer? Ethan respiró hondo, como armándose de valor, y dijo, está bien. Comeré. Luego se llevó el trozo a la boca. Pasaron unos segundos. Ethan lo probó con cuidado, luego tragó. Caroline observó a su hijo antes de volver a su propio plato. De repente, Ethan empezó a toser. Al principio, solo pequeñas toses, pero rápidamente se volvieron violentas. Su rostro se puso rojo y apareció sudor en su frente. Ethan. La voz de Caroline estaba teñida de ansiedad. Sin poder responder, Ethan tosió más violentamente y la zona alrededor de su boca empezó a hincharse. Se agarró la garganta con una expresión de dolor e intentó levantarse, pero sus piernas temblaron y se resbaló de la silla. «Ethan», gritó Caroline y corrió al lado de su hijo. Elizabeth y Rebecca fingieron estar sorprendidas, pero sus ojos tenían una extraña satisfacción. «¿Qué ha pasado?». Elizabeth se levantó y dijo con voz preocupada. «No hemos usado mariscos». Presa del pánico, Caroline sostuvo el cuerpo de su hijo. «Ethan, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?». Con dificultades para respirar, Ethan sacó un autoinyector de alergia del bolsillo. Con manos temblorosas, se lo presionó contra el muslo. «¿Una ambulancia? Que alguien llame a una ambulancia». El grito de Caroline resonó por el comedor. Rebecca cogió el teléfono y llamó al 911. Mientras tanto, Elizabeth cogió agua de la mesa y se la ofreció a Ethan. «¿Cómo ha podido?». Elizabeth fingió estar confundida. «Tuve tanto cuidado». Caroline ignoró las palabras de su madre. Acunó la cabeza de Ethan en su regazo y le limpió el sudor de la frente. «Está bien. La ambulancia llegará pronto. Quédate conmigo». Ethan asintió débilmente y cerró los ojos, todavía agarrando su teléfono inteligente. La epinefrina del autoinyector empezó a hacer efecto lentamente,
haciendo que su respiración fuera un poco más fácil, aunque todavía parecía angustiado. 10 minutos después, la sirena de la ambulancia sonó frente a la casa de Elizabeth. Los paramédicos entraron rápidamente y comprobaron el estado de Ethan. Es una reacción alérgica. Ya ha usado su autoinyector, pero deberíamos llevarlo al hospital para hacerle pruebas para estar seguros, explicó un paramédico. Caroline asintió y subió a la ambulancia con su hijo. Elizabeth y Rebecca los despidieron en la puerta principal con expresiones de preocupación. Iré al hospital más tarde, prometió Elizabeth. Por favor, que se mejore. Cuando la ambulancia se alejó, Elizabeth y Rebecca volvieron al interior. Sus expresiones cambiaron por completo, convirtiéndose en alivio y satisfacción. Funcionó, dijo Rebecca en voz baja. Sí, pero la reacción fue más fuerte de lo esperado. Elizabeth frunció el ceño. Me pregunto si estará bien. No te preocupes. Tomó su medicamento para la alergia y recibirá tratamiento de inmediato. La tranquilizó Rebecca a su madre. Esto impedirá que Caroline piense que su hijo es tan especial. Mientras tanto, en la sala de urgencias del hospital, los médicos trabajaban para estabilizar el estado de Ethan. Caroline sujetaba la mano de su hijo con manos temblorosas, preguntándose repetidamente qué había pasado. Señora Brown, se acercó a ella un joven médico. El estado de su hijo es estable. Definitivamente fue una reacción alérgica, pero gracias al rápido uso del autoinyector, evitó una situación más grave. ¿Recuerda qué comió? Caroline respondió con una expresión confusa. Solo pollo. Mi madre dijo que lo preparó especialmente. Sabía de su alergia a los mariscos. El médico asintió y escribió algo en la historia clínica. Los resultados de las pruebas tardarán un tiempo. Una vez que su hijo se recupere un poco más, lo trasladaremos a una habitación privada donde podremos controlarlo. Caroline expresó su gratitud y volvió a la cabecera de Ethan. Su mente estaba llena de confusión y rabia. Su madre y su hermana no podían haber sido inconscientes. Habían hablado de la alergia de Ethan muchas veces. Pasaron las horas y Ethan fue trasladado a una habitación privada. Todavía estaba débil, pero totalmente consciente. Mientras Caroline se sentaba a su lado, sujetándole la mano, Ethan abrió lentamente los ojos. Mamá, su voz era débil. Había una extraña luz en sus ojos. Ethan, ¿por qué? ¿Cómo ha pasado esto? La voz de Caroline temblaba. Ethan sonrió débilmente y le entregó su teléfono inteligente. Mamá, ha funcionado. Caroline cogió el teléfono inteligente de su hijo con una expresión confusa. ¿Qué quieres decir? Ethan se incorporó lentamente y empezó a explicar en voz baja. Lo grabé todo, incluso cuando la abuela y la tía Rebecca mezclaron extracto de mariscos en mi comida. Caroline apenas podía creer las palabras de su hijo. Miró fijamente la pantalla del teléfono inteligente y pulsó el botón de reproducción con dedos temblorosos. La pantalla mostraba a Elizabeth y Rebecca añadiendo secretamente algo a un plato en la cocina. La voz de Elizabeth decía claramente, esto les dará una lección. Ethan, esto es. Caroline se quedó sin palabras. Lo sabía, mamá, dijo Ethan en voz baja. Hace 2 semanas, cuando visité la casa de la abuela, oí por casualidad que planeaban hacerme algo. Caroline se tapó la boca con manos temblorosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo comiste deliberadamente? Ethan miró directamente a los ojos de su madre. Necesitaba pruebas. Había tomado mi medicación, así que pensé que estaría bien, pero calculé mal un poco. Las lágrimas brotaron de los ojos de Caroline, una compleja mezcla de rabia, miedo y asombro por el valor de su hijo. Ethan, algo tan peligroso. Mamá, está bien. Ethan sujetó la mano de su madre. Conocemos la verdad. Eso es lo que importa. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió y entraron Elizabeth y Rebecca. Sus rostros mostraban expresiones de preocupación, pero Caroline ahora sabía que era totalmente una farsa. Me alegro de verte mejor, dijo Elizabeth con dulzura, tratando de acercarse a la cama de Ethan. Para ahí mismo, la voz de Caroline era fría como el hielo. Elizabeth y Rebecca se detuvieron sorprendidas. ¿Qué pasa? Preguntó Rebecca. Solo estábamos preocupadas. ¿Preocupadas? Dijo Caroline con rabia contenida. Levantó el teléfono inteligente hacia ellas. Tengo algo que enseñaros. Caroline pulsó el botón de reproducción con dedos temblorosos. La pantalla mostraba a Elizabeth y Rebecca susurrando en la cocina. La voz de Elizabeth decía claramente, solo añade una pequeña cantidad de extracto de mariscos. No debería causar una reacción grave. Es bueno que el hijo genio de Caroline muestre debilidad como los niños normales.
El color desapareció del rostro de Elizabeth. Rebecca se quedó de pie con la boca abierta, sin palabras. ¿Queréis explicarlo? La voz de Caroline temblaba, pero sus ojos mostraban una fuerte determinación. Seguramente eso es. Elizabeth luchó por hablar. Eso es un malentendido. Nosotras nunca. Está grabado, madre, dijo Caroline con frialdad. Todo, que mezclasteis intencionadamente extracto de mariscos en la comida de Ethan y por qué lo hicisteis. Rebecca se desplomó en una silla, con aspecto de que se iba a desmayar. No queríamos hacerle daño. Solo ponerlo un poco enfermo. ¿Un poco enfermo? La voz de Caroline temblaba de rabia. Tiene alergias. Pusiste su vida en peligro. Ethan se levantó de la cama y empezó a hablar con voz débil. Hace 2 semanas, cuando visité la casa de la abuela, oí por casualidad su conversación. La tía Rebecca estaba hablando de cuánto le molestaba que yo fuera más exitoso que Amy, y la abuela estaba discutiendo un plan para hacer que Caroline pareciera una mala madre. Caroline se sorprendió por las palabras de su hijo. Eso es. Es verdad, mamá, continuó Ethan en voz baja. Por eso pensé que necesitábamos pruebas. Tomé medicamentos para la alergia de antemano y decidí grabar lo que realmente harían. Pero corriste un riesgo tan grande. Las lágrimas brotaron de los ojos de Caroline. Fue un error de cálculo. Ethan sonrió débilmente. La cantidad fue demasiado grande, supongo. Elizabeth enderezó repentinamente su postura y cambió de tono. ¿Qué significa esto? ¿Pruebas? Simplemente cometimos un error. ¿Quién puede culparme? Caroline se giró lentamente hacia su madre. Pusiste en peligro la vida de mi hijo. Esto no es un simple error. No quería hacerle daño. La voz de Elizabeth ahora tenía un tono desafiante e inconfundible. Solo quería darte una lección por tu actitud de sábelo todo. ¿Sábelo todo? Preguntó Caroline con una expresión incrédula. Sí, siempre presumiendo de tu hijo estudiante de honor. Elizabeth no hizo ningún intento por ocultar su irritación. Menospreciando a Rebecca y a mí. Nunca las he menospreciado. Caroline alzó la voz. Solo amo a mi hijo, igual que tú amas a Rebecca y a mí. Es diferente. Siempre quisiste ser especial. Nunca me hiciste caso. Siempre elegiste tu propio camino. Te divorciaste, criaste a este niño sola y les mostraste a todos que podías tener éxito. Respondió Elizabeth bruscamente. Caroline se quedó sin palabras ante esta repentina revelación de la verdad. Miró fijamente a su madre, comprendiendo por primera vez que años de celos y rabia se habían acumulado allí. No eran celos hacia su hijo, sino hacia ella misma. Madre, dijo Caroline en voz baja. No me obedeciste. La voz de Elizabeth temblaba. Lo sacrifiqué todo por ti. Rebecca se sentó en silencio, pero la confusión y el miedo se mostraban en sus ojos. Parecía sorprendida por el arrebato de su madre. Voy a llamar a la policía, declaró Caroline en voz baja. Habéis infringido la ley. Esto es abuso infantil y agresión. ¡Alto! Gritó Rebecca de repente. Mamá me lo dijo. Solo por un poco. No queríamos hacerle daño de verdad. Pero sucedió, respondió Caroline con calma. Ethan estuvo en peligro. Y vosotras lo planeasteis. Elizabeth enderezó la espalda, pareciendo recuperar repentinamente la compostura. Adelante. ¿Crees que alguien te creerá que una abuela devota haría daño a su nieto? Soy una ciudadana respetable, una importante miembro de la iglesia que hace obras de caridad. No tienes pruebas. Caroline levantó el teléfono inteligente. La prueba está aquí mismo. La expresión de confianza de Elizabeth se derrumbó. Caroline pulsó el botón de llamada a la enfermera. Una enfermera entró en la habitación. ¿Podría llamar a la policía, por favor? Por supuesto. Enseguida, la enfermera, aparentemente percibiendo la situación, salió apresurada. El rostro de Elizabeth palideció y se desplomó en una silla. ¿Por qué haríais esto? Soy tu madre. Sí, eres mi madre, dijo Caroline en voz baja. Pero eso no te da derecho a poner en peligro a mi hijo. ¿Qué pasa con Amy? Ella no estuvo involucrada en esto. Rebecca empezó a llorar. Amy debería ir a casa de su padre, dijo Caroline, al menos temporalmente. Ethan miró a su madre desde la cama y sonrió débilmente. Mamá, ¿estás bien? Caroline volvió al lado de su hijo y le cogió la mano. Sí, estoy bien. Me alegro de que estéis a salvo. Pero por favor, no vuelvas a hacer algo tan peligroso nunca más. Lo prometo. Ethan asintió. El mundo fuera de la ventana del hospital ya estaba envuelto en el crepúsculo. El día de Acción de Gracias estaba terminando de una manera completamente diferente a lo que habían imaginado.
Pero en el corazón de Caroline había una sensación de liberación de algo que la había atado durante mucho tiempo. 6 meses después, Boston estaba bañado por la suave luz del sol de la primavera. Las flores de cerezo estaban en plena floración en el campus universitario y los estudiantes se relajaban en el césped. Desde la ventana de la oficina de Caroline, se veía a esa escena pacífica. Cogió un sobre recién llegado y lo abrió vacilante. Llevaba el matasellos de la prisión estatal de Massachusetts. Era la tercera carta de su madre. No estaba equivocada. Deberías haberme hecho caso. Elizabeth había recibido una condena leve y pasaría un año en prisión. Sin embargo, siguió justificando sus actos hasta el final. Caroline guardó la carta en el cajón de su escritorio. Algún día podría encontrar el valor para volver a leerlas, pero ahora no era el momento. Sonó el teléfono, mostrando una llamada entrante de Rebecca. Su hermana había recibido la libertad condicional y una orden de 300 horas de servicio comunitario y actualmente asistía a terapia psicológica 2 veces por semana. La voz de Caroline se había vuelto más suave y humilde que antes. Este fin de semana, puedo visitarte con Amy. Caroline dudó. Reparar la relación con Rebecca no era fácil, pero su hermana estaba cambiando claramente. Estaba escapando de la influencia de su madre e intentaba vivir según su propio juicio. Sí, respondió Caroline en voz baja. Sé que Ethan y Amy han estado carteándose. Me alegro de que su relación parezca estar mejorando. Gracias. La voz de Rebecca estaba llena de gratitud. Amy está empezando a respetar a Ethan. Sus notas de matemáticas están mejorando. Tras finalizar la llamada, Caroline salió de su oficina y se dirigió a casa. Al llegar al apartamento, vio a Ethan estudiando con sus amigos en el salón. Se estaban preparando para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Mamá, bienvenida a casa. Ethan la saludó alegremente. Las sombras del pasado habían desaparecido por completo de su rostro. Esa noche, Caroline estaba haciendo nuevos planes para el Día de Acción de Gracias en la mesa de la cocina. Este año planeaba invitar a su familia elegida, colegas, amigos y las relaciones recién reconstruidas con Rebecca y Amy. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ethan con curiosidad. Planeando el Día de Acción de Gracias, sonrió Caroline. Quiero que sea especial este año. Ethan puso su mano sobre el hombro de su madre y dijo, será mucho mejor que antes, mamá, porque estaremos con la verdadera familia. Caroline abrazó a su hijo. El difícil viaje que habían recorrido había, curiosamente, fortalecido su vínculo. Mientras su familia de sangre había intentado hacerles daño, una familia elegida llena de amor y apoyo se había formado a su alrededor. Fuera de la ventana, las estrellas de una nueva temporada brillaban en el cielo nocturno. Caroline respiró hondo. Aún no había abierto la nueva carta de su madre. Podría contener palabras que buscaban la reconciliación o quizás más acusaciones. Algún día estaría lista para abrirla. Ahora era el momento de centrarse en el nuevo comienzo que tenía ante sí. La verdadera familia se compone de personas unidas por el amor incondicional y la confianza. Y a veces, el perdón es para uno mismo. Caroline y Ethan estaban empezando lentamente a aceptar esa verdad.